Entonces ya vimos muchas cosas y parece que todavía hay muchos cabos sueltos, así que primero resumamos todo lo aprendido. En la clase anterior abordamos el problema de estimar las variables en un sistema y existen dos maneras. La primera y la más innecesaria es estimar las mismas variables que podemos medir, pero habíamos dicho que esto no tiene mucho sentido. Sin embargo, la segunda forma y la más utilizada es estimar todas las variables a partir de la medición de algunas de ellas. Ahora, una de las preguntas pendientes de la lección anterior fue ¿cuántas y cuáles variables debemos medir para poder calcular los valores de aquellas que no podemos medir? No hay un método 100% exacto para corroborarlo, así que nosotros te proponemos dos maneras. La primera es la que muestran los libros y la segunda es una forma intuitiva. Pero antes de analizarlas, ahí te va un consejo para ti y más si eres una persona en la universidad. La teoría antecede a la práctica y la teoría se valida con la práctica, pero debes aprender a estudiar el problema de una forma un poco más intuitiva. Sugerimos que sigas las leyes físicas que rigen a tu problema y esto te permitirá escoger las herramientas para abordarlo y resolverlo. ¿Por qué te decimos esto? Porque de ninguna forma funciona al revés. Buscar las herramientas, luego ver cuál encaja y al final estudiar el problema es algo inútil porque ni siquiera conoces el problema. Pero bueno, esto que tiene que ver con la clase. Es muy común que se enseñe que un sistema es observable cuando cumple con ciertas condiciones. A ver, los libros nos dicen que existe algo llamado observabilidad. Esta considera que un sistema dinámico lineal tiene un vector de salidas. Entonces, para relacionar el comportamiento del sistema con las variables que sí podemos medir, se construye una matriz rectangular donde cada fila será un producto entre la matriz de salidas y la matriz de estados elevada al número de variables reales del sistema menos 1, y esta matriz se opera para conocer su rango, que si es igual al número de variables del sistema, se considera que es observable y que podremos estimar todas sus variables. Esto se entenderá mejor con un ejemplo. En la lección anterior establecimos esta matriz de salidas, que si la operamos con la matriz de estados, considerando que la potencia en esta es igual al número de variables del sistema menos 1, obtendremos todo este resultado, y si calculamos el rango de lo que acabamos de obtener, el resultado será igual a 3, que es igual al número de variables reales que tiene nuestro sistema, que son corriente, posición y velocidad. Esto significa que si medimos solamente la posición y velocidad, podremos estimar el valor del resto de variables. Y esto genera otra pregunta, porque el sistema será observable midiendo a otras variables, como por ejemplo a la corriente y a la velocidad. Eso será una tarea para ti, que no es nada complicada, solo establece las matrices de salida que cumplan con las variables que puedes leer y usa esta misma ecuación. Entonces, como conclusión, sin conocer el análisis de observabilidad, logramos estimar todas las variables, primero considerando que las podemos medir en su totalidad y luego reduciendo el número de variables medidas. Y todo funciona correctamente en un sistema lineal. Pero la segunda pregunta pendiente de la lección anterior fue: ¿es posible usar un observador en sistemas no lineales o para controlar un sistema? La primera parte de la pregunta se puede responder haciendo un análisis intuitivo del problema. Vamos a considerar a un péndulo simple, el cual sabemos que es un sistema no lineal. En el primer caso de análisis, consideraremos que podemos medir a todas sus variables, que son su posición y velocidad angulares. Ahora, para poder estimar sus variables, recuerda que debemos hacer una copia casi exacta del modelo matemático original. Sin embargo, observa que los valores estimados y calculados ya no solo aparecen en el vector de estados, sino que también los incluimos en el vector de no linealidades, porque el sistema original tiene una variable en dicho término. Entonces, por simplicidad, ambos modelos los expresaremos de forma generalizada. Y sabes que la copia del modelo debe incluir un término que permita al observador comparar lo que está calculando con lo que está midiendo. Y ahora, antes de continuar, queremos aclarar algo muy importante. Supongamos que no conoces al vector de no linealidades. Entonces podríamos pensar que el observador nos ayudaría a estimar sus valores. Pero los observadores de estados solo estiman variables del sistema, no parámetros o fenómenos físicos completos. Eso lo puedes hacer utilizando la teoría mostrada en lecciones previas, ya sea que busques un control adaptable para estimar los valores del vector de no linealidades, tal como lo hicimos con algunos parámetros físicos,
o también podrías usar el análisis en el dominio de la frecuencia para estimar la dinámica no modelada en el vector de no linealidades. En nuestro caso sabemos cuál es el vector y solo necesitamos a una de las variables estimadas, pero si quieres una clase sobre cómo estimar dicho término, no dudes en hacérnoslo saber. Regresando al tema principal, ¿cómo es que el observador con esta no linealidad podrá discernir entre lo que entra a él y lo que sale? La forma más sencilla es haciendo una comparación, y esto lo mencionamos en la lección anterior. El objetivo es establecer una comparación o función de error cuyo resultado sea igual a 0, pero esta, en vez de comparar un valor deseado con uno medido, compara a un valor medido con uno calculado. Ahora, teóricamente no conocemos a la solución de las ecuaciones diferenciales, pero sí a las propias ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, podemos derivar a la función de error propuesta, en la cual, sin importar si alcanzamos un punto o seguimos una trayectoria, siempre podremos usar las ecuaciones 1 y 2. Al hacerlo, algunos términos se reducen y simplifican fácilmente. Sin embargo, aquí ocurre algo interesante, porque los vectores de no linealidades teóricamente no se pueden simplificar, y es que al expandir los términos, notarás que el argumento en las funciones trigonométricas teóricamente son diferentes, pero nuestro objetivo es que el valor de las variables calculadas sea igual al de las variables medidas. Esto se interpreta matemáticamente con este límite, por lo que matemáticamente, valga la redundancia, podemos considerar que el límite de la diferencia entre ambos términos será igual a 0 cuando el tiempo tienda a infinito, porque las variables tendrán el mismo valor. Así, la derivada de la función de error se reduce a exactamente lo mismo que mostramos en la lección anterior, lo que significa que debemos expandir el objetivo que planteamos inicialmente. Ahora proponemos a una función candidata de Lyapunov dependiente de la función de error del observador, donde nuestro objetivo es que la función gamma disipe la medida de energía. Dicha disipación idealmente debería describirse con esta ecuación. Entonces, lo que haremos ahora será juntar a la disipación real con la ideal y así seguir el mismo procedimiento algebraico para obtener una ecuación que describa a la derivada del observador. Esta nueva ecuación se relaciona con la derivada que obtuvimos anteriormente y así calculamos el valor de la función que permite al observador discernir entre lo que mide y lo que calcula. Y según lo que hemos aprendido de la teoría de estabilidad de Lyapunov, esta matriz debería ser cuadrada y definida positiva para garantizar la estabilidad asintótica del sistema. Además, recuerda que podrás usar a ambas matrices en tu observador o definirlas como una sola, que es lo más común. Al final ya tenemos un modelo matemático que calcula los valores numéricos de las variables en un sistema no lineal cuando todas se pueden medir y cuando conocemos al vector de no linealidades. Entonces, si ya tenemos la forma general del observador, ahora consideraremos que solo podemos medir algunas de las variables. Mira, vamos a considerar que solo podemos medir a la posición. Lógicamente, si esta cambia en función del tiempo, se genera una velocidad, pero estamos considerando que no tenemos un sensor de velocidad y por lo tanto no la podemos medir. Dicho esto, y recordando la clase anterior, sabrás que la interpretación matemática de las variables que podemos medir se define como un producto entre una matriz y el vector con todas las variables del sistema. Cuando este término es una matriz identidad, las variables medidas o vector de salidas será igual al propio vector de estados. Entonces, para interpretar que solo estamos midiendo a una variable, debe existir un vector de salidas igual a las variables medidas. Este se calcula considerando que el vector de estados es multiplicado por una matriz identidad. Pero cuidado, no es una matriz identidad completa. Lo que hicimos es que las filas asociadas a las variables que no medimos son eliminadas. De esta forma se construye al vector de salidas como el producto entre una matriz de salidas y el vector de estados de nuestro sistema. Ahora usemos el resultado obtenido con este término de nuestro observador. Para ello, primero debemos considerar que la matriz M se puede expresar como esta suma o como un producto entre dos matrices. Sabemos que dicha matriz M es cuadrada ya que la matriz de estados y la matriz N lo son. Entonces, para separarla en dos matrices, consideraremos que una de ellas es igual a la matriz de salidas, lo que significa que para mantener las dimensiones de la matriz original debe existir una submatriz cuyas dimensiones y valores en sus casillas permitan construir a la matriz M. Con estas premisas es más fácil analizar nuestra ecuación del observador. Primero sustituyamos a la matriz M y a la función de error en la ecuación número 2.
lo que nos lleva a notar que tanto las variables del sistema como las calculadas se ven afectadas por la matriz de salidas. En el resultado, este producto representa al vector con los valores medidos, o sea, los valores que vienen de un sensor, mientras que estos son calculados por el propio observador, por lo que sugerimos expandir y agrupar términos semejantes para obtener la nueva ecuación del observador de estados no lineal. Reiteramos que este funciona solamente si la no linealidad la conoces y la puedes describir con una ecuación. De otra forma, deberías usar otro tipo de análisis para primero estimar a dicho término y luego usarlo para estimar el valor de las variables del sistema. Ahora que ya tenemos la solución a nuestro problema, vayamos a MATLAB y usemos los archivos del péndulo simple que desarrollamos muchas clases atrás. Primero, en el archivo de código vamos a crear a nuestra matriz de salidas que consideraremos será una matriz identidad. Asimismo, definamos a la matriz de ganancias del observador. Puede ser que la establezcas como una suma o simplemente escribas los valores para que la matriz sea definida positiva y así garanticemos la estabilidad del error de observación. Cualquiera de los dos es correcto. Luego, en Simulink, ninguno de los bloques que calculan a la función de error o a la función de control serán modificados. Lo único que haremos será multiplicar a la salida del sistema por la matriz de salidas. Esta parte representa lo que podemos medir en la realidad y que usaremos para el observador. Y hablando del observador, vamos a crear un bloque con el modelo matemático que definimos hace unos instantes. Aquí hay algo muy importante, porque nosotros definimos el valor de la matriz M para que ésta garantizara la estabilidad del error de observación, pero la matriz L es dependiente de los valores de la matriz de salidas como de la propia matriz M, por lo que la operamos para calcular sus valores, o los puedes asignar directamente. Asimismo, recuerda que nuestro observador necesita del vector de no linealidades con una de las variables que estamos estimando, así que también se debe incluir en el bloque. Además, debido a que el modelo del observador es una copia del modelo original, sugerimos integrar su salida usando las mismas condiciones iniciales. Por último, para comparar los resultados que sí podemos medir con sus homólogos calculados, sugerimos que también operes a las variables calculadas con una matriz de salidas. El bloque para comparar a las variables medidas y calculadas solamente es una resta entre las variables y o las salidas de cada sistema. Ahora regresemos a MATLAB solamente para crear un pedazo de código que muestre a las gráficas de la función de error de nuestro observador. Con esto ya puedes ejecutar el código, que al finalizar te mostrará los gráficos con el comportamiento del sistema. Aquí podemos ver que todas las variables se calculan o estiman sin problemas. Quizá podrías incluir ruido en las mediciones y verificar si la estimación no lineal se realiza correctamente. Pero ahora mejor cambiemos a la matriz de salidas considerando que solamente podemos medir a la posición del péndulo. Esto nos lleva a obtener casi lo mismo que en la simulación anterior, porque a partir de la posición podemos calcular los valores de la velocidad. Pero ahí te va un consejo que funciona cuando puedes medir a la posición y quieres calcular a la velocidad. Usar un observador es útil, pero aún cuando tu sistema tiene una no linealidad, lo más simple siempre será que derives en función del tiempo los valores de la posición con un amplificador operacional o con un microcontrolador. Vas a llegar al mismo resultado, pero con menos complicaciones. En fin, nuestra conclusión para esta clase es que el modelo matemático propuesto para el observador no lineal funciona correctamente, ya que calcula los valores de las variables que podemos y no podemos medir, y afortunadamente de las preguntas planteadas en la lección anterior pudimos responder la primera y la mitad de la segunda, pero de esta y del ejemplo mostrado en la clase quizá tengas otra pregunta: ¿cómo podemos saber si un sistema no lineal es observable? No es algo tan complicado, así que si estás interesado puedes leer este artículo donde con un ejemplo en verdad práctico explican cómo saber si un sistema no lineal es observable, y como recomendación no profundices en la demostración matemática sino en el ejemplo que utilizan para comprobar que su propuesta funciona. Y ya si por alguna razón quieres que nosotros lo expliquemos, escríbenos y crearemos una clase al respecto. En fin, la siguiente lección será para aprender cómo usar los valores obtenidos de un observador para calcular la función de control de un sistema. Pero antes, en caso de que tengas alguna duda, siente la confianza de contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.